Bienvenidos a nuestro recorrido por el libro de Jueces, una de las épocas más dramáticas y turbulentas de la historia de Israel. Este libro comienza justo donde termina Josué. La nación de Israel ya ha entrado en la tierra prometida, pero la conquista está lejos de ser completa. Y lo que es más grave, el pueblo comienza a olvidar a Dios, el que los trajo hasta aquí. Tras la muerte del gran líder Josué, una nueva generación se levanta, una que no había visto los milagros de Dios en el desierto. Poco a poco, los israelitas empiezan a mezclarse con las naciones paganas que aún habitaban la tierra. Adoptan sus costumbres, se casan con sus gentes y, finalmente, caen en su peor error, la idolatría. Comienzan a adorar a Baal y a Astarte, los dioses de los cananeos. Es aquí donde nace el ciclo que se convertirá en el motor de todo el libro. Es un patrón doloroso y repetitivo que veremos una y otra vez. Primero, el pecado. Israel le da la espalda a Dios y adora ídolos. Segundo, la opresión. Como consecuencia, Dios permite que un enemigo vecino los domine y los oprima. Tercero, el clamor. Desesperado por el sufrimiento, el pueblo se arrepiente y clama a Dios por ayuda. Y cuarto, la liberación. Dios, en su infinita misericordia, escucha su clamor y levanta a un líder, un libertador al que el libro llama juez, para rescatarlos. Este ciclo comienza casi de inmediato. El primer gran opresor que aparece es Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, quien somete a Israel durante 8 largos años. El pueblo sufre, hasta que finalmente clama a Dios, y Dios responde levantando al primer juez, Otoniel, el sobrino de Caleb. Otoniel lidera a Israel a la victoria y trae 40 años de paz a la tierra. Parece un final feliz, pero la paz depende de la fidelidad del pueblo. Y cuando Otoniel muere, el ciclo vuelve a empezar. Israel peca de nuevo, y esta vez, el opresor es Eglón, el rey de Moab. Su dominio es tan pesado que dura 18 años. De nuevo, el pueblo clama, y Dios levanta a un libertador muy peculiar, Ahod, un hombre zurdo de la tribu de Benjamín. Ahod usa su condición de zurdo para ocultar una daga y, en un acto de audacia increíble, asesina al obeso rey Eglón en su propio palacio. Con su líder muerto, los moabitas son derrotados e Israel obtiene 80 años de paz. Después de Ahod, el libro menciona brevemente a Samgar. Su historia es corta pero poderosa. Con una simple quijada de buey, una herramienta de campo, derrota a 600 filisteos. Es un recordatorio impactante de que Dios no necesita ejércitos ni armas sofisticadas. Él usa a quien quiere, como quiere, para cumplir sus propósitos. Pero uno de los relatos más inspiradores y poderosos del libro de Jueces llega con Débora. En una sociedad patriarcal, Dios levanta a una mujer como líder de toda la nación. Débora no era solo una juez, también era una profetisa. El pueblo acudía a ella en busca de sabiduría y guía. Bajo su liderazgo, Israel se enfrenta a los cananeos, liderados por el temible general Sísara y su ejército de 900 carros de hierro. Débora llama a un hombre llamado Barak para que dirija el ejército, pero él tiene miedo y dice que solo irá si ella lo acompaña. Débora acepta, pero le profetiza que la gloria de la victoria no será para él, sino para una mujer. Y así sucede. Dios desata una tormenta que confunde al ejército cananeo, y Barak los derrota. Sísara huye a pie y busca refugio en la tienda de una mujer llamada Jael. Pero mientras él duerme, Jael, con una valentía asombrosa, lo mata con una estaca de la tienda. Una vez más, Dios usa lo inesperado para traer liberación. Y gracias a Débora y Jael, Israel disfruta de 40 años de paz. Pero la memoria de Israel es corta. El ciclo trágico comienza de nuevo. El pueblo vuelve a la idolatría. Y esta vez, los madianitas los oprimen durante 7 años. Su opresión es tan brutal que los israelitas tienen que esconderse en cuevas y abandonar sus cosechas. En su angustia, claman a Dios. Y aquí es donde conocemos a uno de los jueces más famosos de todos, Gedeón. Cuando el ángel del Señor se le aparece, Gedeón está escondido, sacudiendo trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Él se siente el más pequeño de su familia, el más débil de su tribu. Se ve a sí mismo como un cobarde, incapaz de hacer nada. Pero Dios ve algo diferente. Le dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. Y le da una orden, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel. A pesar de sus dudas, Gedeón obedece, destruye los altares paganos de su pueblo y reúne un ejército. Pero Dios tiene un plan muy particular. Le dice a Gedeón que su ejército es demasiado grande. Si ganan,
pensarán que fue por su propia fuerza. Así que, Dios reduce el ejército de Gedeón de 32.000 hombres a solo 300. 300 hombres contra un ejército madianita tan numeroso como las langostas. Con trompetas, cántaros vacíos y antorchas, los 300 hombres de Gedeón rodean el campamento enemigo en medio de la noche. Al sonido de las trompetas, rompen los cántaros y gritan, por la espada del Señor y de Gedeón. En la confusión, los madianitas se atacan entre ellos y huyen despavoridos. La victoria es total. Dios le enseña a Gedeón y a todo Israel una lección inolvidable: la victoria no viene de la fuerza humana, sino del poder de Dios. Lamentablemente, después de la muerte de Gedeón, la nación cae en uno de sus períodos más oscuros. Su propio hijo, Abimelec, un hombre cruel y ambicioso, asesina a sus 70 hermanos para convertirse en rey, trayendo una guerra civil terrible. Tras él, Dios levanta a jueces menos conocidos, como Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón y Abdón. Cada uno de ellos cumple un propósito en su momento, manteniendo a raya a los enemigos y sosteniendo a la nación, aunque sea de forma temporal. Y así llegamos a la historia final y más trágica del libro, la de Sansón. Su nacimiento es anunciado por un ángel. Es consagrado a Dios como nazareo desde el vientre de su madre, lo que le otorga una fuerza sobrenatural. Su misión es clara: comenzar a liberar a Israel de los filisteos. Sansón es un ejército de un solo hombre. Desgarra a un león con sus manos, mata a 1000 filisteos con la quijada de un asno y arranca las puertas de una ciudad. Pero su fuerza física es igualada por su inmensa debilidad moral. Sansón es impulsivo, arrogante y esclavo de sus pasiones. Juega con el pecado, se codea con el enemigo y se enamora de Dalila, una mujer filistea que solo busca destruirlo. Ella le ruega que le revele el secreto de su fuerza, y después de engañarla 3 veces, él finalmente cede. Le confiesa que su fuerza reside en su cabello, el símbolo de su pacto con Dios. Mientras duerme, Dalila le corta el cabello. Su fuerza se va. Los filisteos lo capturan, le sacan los ojos y lo convierten en un esclavo, forzándolo a moler grano como un animal. Lo humillan públicamente en el templo de su dios Dagón. Pero en su momento más oscuro, ciego y quebrantado, Sansón hace algo que nunca había hecho con total sinceridad: ora a Dios. Le pide fuerza solo una vez más. Su cabello había comenzado a crecer. Apoyado contra las columnas centrales del templo, las empuja con todas sus fuerzas y el edificio se derrumba, matando a más filisteos en su muerte que en toda su vida. La historia de Sansón no es un cuento de un superhéroe. Es una tragedia, pero también es un poderoso recordatorio de la gracia de Dios. Nos enseña que Dios puede usar incluso vidas rotas y fracasadas cuando un corazón, finalmente, se vuelve a Él. Los últimos capítulos del libro de Jueces son quizás los más perturbadores. Dejan de lado las historias de los libertadores y nos muestran el caos moral y espiritual que reinaba en Israel. Vemos idolatría, guerra civil y una depravación espantosa. El libro se cierra con una frase sombría que lo resume todo: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de Jueces no es un libro de héroes perfectos. Muy al contrario, nos muestra a líderes llenos de fallas, debilidades y pecados. Pero es precisamente por eso que la verdadera estrella del libro no son los jueces, sino Dios. Es la historia de un Dios increíblemente fiel frente a un pueblo repetidamente infiel. Un Dios que disciplina, pero que nunca deja de escuchar el clamor de su pueblo. Un Dios que levanta a los libertadores más inesperados: un zurdo, una mujer, un campesino asustado, un hombre con el corazón roto. Un Dios que, a pesar de ser olvidado, nunca abandona a su pueblo. Aunque el libro termina en oscuridad y anarquía, siembra una semilla de esperanza. Deja claro que lo que Israel necesita desesperadamente es un rey, pero no un rey humano y corruptible como Abimelec, sino un rey verdadero, justo y perfecto que pueda guiarlos a la paz y a la obediencia. Y esa promesa apunta hacia el futuro, hacia el verdadero rey que un día vendría a reinar para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje por el libro de Jueces. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente estudio.